Enid Farrar se despertó con una sensación de malestar alojada con fuerza en algún lugar entre el plexo solar y la garganta. Hoy cumplía 27 años. Era la primera vez que decidía celebrarlo en casa de ella y Orson, invitando no solo a sus amigos, sino también a los padres de él, especialmente a su madre, Lettice Whitmore. El despertador digital marcaba las 7 de la mañana, otras 3 horas antes de que llegara su amiga Gina, que había prometido ayudar con los preparativos, y 7 horas antes de que empezara la fiesta propiamente dicha. Tiempo de sobra para hacerlo todo, si tan solo esa desagradable sensación de inquietud no creciera por momentos. Enid salió de la cama con cuidado de no despertar a Orson. Él siempre dormía ligero, a menos que hubiera bebido la noche anterior, pero ambos se habían abstenido anoche, conscientes de que hoy necesitaría tener la cabeza despejada, especialmente de ella. Entró de puntillas en el cuarto de baño, abrió el grifo y miró su reflejo. Era una morena bajita, con un corte de pelo corto, grandes ojos marrones y una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, la marca de una travesura infantil cuando, a los 5 años, había decidido subirse a un manzano del huerto de su padre. Su rostro estaba pálido por la falta de sueño. Había pasado las 3 últimas noches redactando y revisando el menú, la lista de invitados y el plan de asientos. Después de salir de la ducha, Enid fue a la cocina y puso la tetera. Ella y Orson habían comprado su pequeña casa de 2 plantas en los suburbios de New Haven hacía 2 años, justo después de su boda. O mejor dicho, no la habían comprado exactamente. La casa había pertenecido a la familia Whitmore, y Lettice se había ofrecido Banmill a que la joven pareja viviera allí hasta que se recuperaran. Enid aún recordaba a Orson informándole alegremente de aquel Dieu m'aime sin reparar en la expresión de su rostro. «Es temporal, cariño», le había dicho entonces. «En cuanto me asciendan, empezaremos a buscar algo que sea realmente nuestro». 2 años después, poco a poco se fue dejando de hablar de «hueso», casa. Lettice hacía visitas espontáneas con regularidad, encontrando siempre algo con lo que meterse. «Enid, cariño, ¿de verdad crees que estas cortinas hacen juego con los muebles?» «Orson, querido, ¿tu mujer no sabe que el perejil debe picarse fino?» «Esa alfombra que compré en Boston costó una fortuna. ¿Por qué le has puesto un jarrón con esos colores tan chillones?» Enid se estremeció cuando silbó la tetera. Vertió agua hirviendo sobre la bolsita de té y miró por la ventana hacia el patio trasero. El tiempo era favorable. Una mañana despejada de mayo prometía un día cálido y soleado. Decidió poner la mesa para la fiesta en la terraza para que los invitados pudieran disfrutar de las vistas del floreciente jardín. «¿Ya te has despertado?» Orson apareció en la cocina, entrecerrando los ojos con sueño. Alto, delgado, con el pelo rubio siempre despeinado y rasgos finos, casi de niña, tenía algo de adolescente, a pesar de su edad. En una ocasión, Enid había encontrado encantadora esa angulosidad infantil. «He pensado en madrugar», dijo sonriendo. «¿Le apetece un café?» «Sí, estaría bien». Se estiró y se sentó a la mesa de la cocina. «¿Estás nerviosa?» «Un poco. Después de todo, es la primera vez que tu madre viene a nuestro acto oficial». Orson se rió. «Le encanta estar aquí. Siempre dice que os lleváis muy bien». Enid apenas pudo contener un bufido. Sí, claro que se llevaban bien. Si eso significaba que Enid toleraba en silencio todos los comentarios y críticas de su suegra. «Solo quiero que salga bien», dijo mientras servía café a su marido. «¿Recuerdas que Gina vendrá a las 10 para ayudarnos?» «¿Gina?» Orson sonaba contrariado. «¿Por qué la has llamado?» «Es mi mejor amiga, Orson, y es una buena cocinera. Mi madre piensa que ella es bueno, demasiado directa, porque es la única que no tiene miedo de decirle la verdad a tu madre a la cara», pensó Enid, pero lo dijo en voz alta.
Gina se comportará. He hablado con ella. Bien, Orson dio un sorbo a su café y refunfuñó. Está demasiado fuerte. Lo siento, contestó Enid automáticamente, aunque sabía perfectamente que había preparado el café como de costumbre. Cuando Orson se fue a ducharse, Enid sacó la comida de la nevera y empezó a preparar la masa del pastel. Había decidido hacer su pastel de zanahoria característico, el único plato que incluso Letis había alabado en una ocasión, aunque con la advertencia: un poco seco, pero en general no está mal para una anfitriona novata. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Enid tuvo tiempo de amasar la masa, meter el pastel en el horno, pelar y cortar las verduras para las ensaladas y condimentar la carne para el asado. Estaba agotada cuando sonó el timbre, pero al menos mantenía las manos y los pensamientos ocupados, manteniendo a raya su ansiedad. Gina Creswell estaba en el umbral con una botella de vino en una mano y una caja de regalo de vivos colores en la otra. Alta, pelirroja, vestida con vaqueros y una blusa holgada, parecía exactamente lo contrario de la pulcramente vestida Enid. «Feliz cumpleaños, amiga». Gina abrazó a Enid con el brazo libre. «Sé que la felicitación oficial es esta noche, pero no puedo resistirme». «Gina, eres la mejor», sonrió sinceramente Enid mientras dejaba entrar a su amiga en casa. «Me gusta tu vestido», dijo Gina mirando el modesto vestido azul de Enid. «Pero para una fiesta de cumpleaños podrías haber elegido algo un poco más alegre». Letis cree que los colores vivos solo sientan bien a las chicas muy jóvenes o, ¿cómo lo ha dicho? Ah, sí, mujeres de cierto tipo. Gina puso los ojos en blanco. Y tú, por supuesto, estabas de acuerdo con esa tontería. Dime, ¿por qué dejas que esta mujer dicte cómo te vistes, qué cocinas y cómo decoras tu propia casa? Enid suspiró. Orson está muy apegado a su madre. No quiero avergonzarle. ¿Puedo avergonzarte a ti? Gina fue a la cocina y puso el vino sobre la mesa. ¿Sabes lo que pienso? Hoy es tu día. Si esa mujer lo arruina con sus quejas, mándala al infierno, junto con su hijo si se pone de su lado. Gina, ¿qué? Mi amiga se encogió de hombros inocentemente. No estoy pidiendo el divorcio, pero a veces los hombres necesitan mostrar límites, sobre todo los hombres como Orson. Orson me quiere, dijo Enid en voz baja. Es solo que su madre es complicada. ¿Complicada? Gina resopló. Más bien insoportable. Está bien, no hablemos de cosas tristes. ¿Qué más tenemos que cocinar? Pasaron las horas siguientes en un agradable bullicio. Gina ayudaba a Enid a cocinar, mientras le contaba historias divertidas de su departamento de urbanismo. Orson apareció brevemente en la cocina, saludó discretamente a Gina y anunció que iba a recoger a sus padres al aeropuerto. ¿Va todo bien?, preguntó Gina cuando la puerta se cerró tras Orson. Sí, es solo que siempre se pone nervioso antes de conocer a sus padres, contestó Enid, aunque notaba que su marido estaba inusualmente tenso. ¿Cuántos años tiene? ¿29? Actúa como si tuviera 16 y temiera que mamá descubriera que está fumando a escondidas detrás del garaje. Enid no contestó, concentrada en decorar la tarta. No pudo evitar admitir que Gina tenía razón en muchas cosas. Desde que se habían casado, Orson se parecía cada vez más a un adolescente mimado que a un hombre adulto. Cualquier intento de hablar de su futuro, de la posibilidad de irse a vivir juntos o, Dios no lo permitiera, de planear tener hijos, había provocado en él una extraña reacción. O bien se reía a carcajadas, o bien desviaba la conversación hacia otro tema, o simplemente se marchaba con la frase: «Estamos bien como estamos». «Hola, ¿estás aquí?» Gina agitó la mano delante de la cara de Enid. «Perdona, estaba pensando». ¿En qué? En cómo han cambiado las cosas en los últimos 2 años. Enid dejó a un lado la jeringuilla de repostería. Cuando conocí a Orson en la biblioteca, era tan decidido.
¿Recuerdas cuando me invitó a salir? Simplemente se me acercó y me dijo, he notado que te gusta Fitzgerald. A mí también. Hablemos de ello durante la cena. Y un mes después estabas loca por él, asintió Gina. Ya me acuerdo. Y entonces conocí a su madre, continuó Enid. Y desde entonces, Orson se encoge en su presencia. Encogiéndose en su presencia, se convierte en un hijo obediente que siempre necesita la aprobación de su madre. Gina abrió una botella de vino y sirvió 2 copas. ¿Brindamos porque todo vaya bien esta noche? Merece la pena brindar por ello, sonrió Enid, tomando una copa. Estaban terminando los últimos preparativos cuando oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Enid se apresuró a asomarse a la ventanilla. Orson estaba ayudando a salir del coche a una anciana vestida con un elegante traje gris. Lettice Whitmore se movía con exagerada cautela, apoyándose en el brazo de su hijo como si la más mínima ráfaga de viento pudiera hacerla caer. «Prepárate», murmuró Enid. «Es la hora del espectáculo». «Estaré aquí mismo», Gina le apretó la mano. «Y recuerda, hoy es tu día». La puerta se abrió, y Orson, su madre y su padre, un hombre alto y silencioso que siempre permanecía a la sombra de su autoritaria esposa, entraron en la casa. «Mamá, papá, ¿os acordáis de Enid?», dijo Orson nervioso. «Por supuesto, querida», Lettice dirigió a Enid una mirada apreciativa. «Enid, querida, ese vestido, una elección interesante para una ocasión así». «Hola, señora Whitmore». Enid intentó sonreír lo más sinceramente que pudo. «Me alegro mucho de que haya podido venir». ¿Cómo iba a perderme el cumpleaños de la esposa de mi único hijo? Lettice se quitó los guantes. Aunque el vuelo fue terriblemente agotador, siento que me está dando una migraña. «Quizá una taza de té te ayudaría», sugirió Enid. Estaba a punto de prepararlo. «Si tuvieras un té decente», suspiró Lettice. «La última vez que recuerdo que servisteis un brebaje horrible». «Tengo un poco de Earl Grey», dijo Enid, apretando los puños a la espalda. «Tu favorito». Lettice entró en el salón y se sentó en una silla. «Orson, cariño, abre la ventana. Esto está muy cargado». Enid miró furtivamente a Gina, que dijo con un labio, «Aguanta». Iba a ser un día largo. Mientras Enid preparaba el té, el padre de Orson, Barton Whitmore, un hombre silencioso de ojos tristes, entró en la cocina. «Feliz cumpleaños, Enid», dijo en voz baja tendiéndole una cajita. «Esto es de parte de Lettice y mía. Ella lo eligió». «Gracias, señor Whitmore». Enid cogió el regalo. «Es usted muy amable». «Puede llamarme Bart», sonrió débilmente. «Lo siento de antemano por todo». Con esas palabras volvió a entrar en el salón, dejando a Enid ligeramente perpleja. En 2 años, aquella era la frase más larga que había escuchado de su suegro. Pronto empezaron a llegar otros invitados, colegas de Enid de la biblioteca, algunos amigos de Orson, vecinos. La celebración fue cobrando impulso y por un momento Enid se olvidó incluso de la presencia de su suegra. Reía, aceptaba felicitaciones, servía bebidas y aperitivos a los invitados, pero este idilio no duró mucho. Cuando todos estuvieron sentados en la mesa festiva de la terraza, Lettice empezó a quejarse en voz alta del calor, a pesar de la ligera brisa. «Esto es insoportable», se abanicó con la servilleta. «Y los olores de la comida. Me estoy mareando». «Mamá, ¿estás bien?» Orson reaccionó de inmediato. «No lo sé, cariño». Lettice se apretó la frente con la palma de la mano. «Creo que me está subiendo la tensión. Ya sabes lo que dijo el doctor Mason sobre mi corazón». Enid notó cómo Gina ponía los ojos en blanco. Todos en la mesa se quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. «Quizá deberías descansar en casa», sugirió Enid. «En el salón hace más fresco». «Sí, supongo que sí». Lettice se levantó despacio, apoyándose en el brazo de su hijo. «Orson, ayúdame. Siento mucho estropearte las vacaciones, Enid, pero tu salud...»
No pasa nada, contestó Enid, sintiendo que sus propias vacaciones se le escapaban de las manos. Lo importante es que estás mejor. Cuando Orson condujo a su madre al interior de la casa, se produjo una incómoda pausa en la mesa. Gina rompió el silencio levantando su copa. Por Enid, por su talento, su amabilidad y su paciencia, sobre todo por la paciencia. Los invitados rieron y levantaron sus copas. Enid sonrió, pero su mirada estaba fija en la puerta de la casa, tras la cual habían desaparecido su marido y su suegra. Sentía que la fiesta de cumpleaños que tanto había esperado empezaba a descarrilarse por completo. Enid hizo todo lo posible por mantener el ambiente relajado en la mesa, a pesar de la desafiante marcha de Lettice. Llenó vasos, sirvió platos y mantuvo la conversación, tratando de no mostrar lo amargada que estaba. Gina, sentada a su derecha, de vez en cuando le apretaba la mano por debajo de la mesa en una silenciosa expresión de apoyo. Pasaron 20 minutos antes de que Orson volviera con sus invitados. Su rostro mostraba una profunda preocupación. «Mamá ha empeorado», informó, inclinándose hacia Enid. «Está tumbada en el dormitorio de invitados. Dijo que estaba mareada y tenía náuseas». «Lo siento», respondió Enid automáticamente. «¿Llamamos a un médico?» «No creo que sea necesario». Orson se frotó el puente de la nariz. «Solo necesita estar tumbada en silencio». «¿Podríamos bajar un poco la música?» Enid asintió en silencio y fue a bajar el volumen del tocadiscos. La lista de canciones de jazz especialmente seleccionadas que había pasado 2 días recopilando apenas se oía ahora crujir de fondo. «¿Va todo bien?», preguntó Gina. «Su Majestad Lettice necesita tranquilidad», respondió Enid con una sonrisa tensa. Parecía estar sufriendo otro ataque de algo. «Enid, te juro que esa mujer podría ganar un Oscar por su interpretación dramática como víctima», susurró Gina. «No dejes que te arruine el día». «Es tarde», suspiró Enid. «Mira a Orson. Está todo nervioso y solo piensa en su madre». Orson sí que parecía nervioso. Estaba sentado a la mesa, pero no dejaba de mirar hacia la casa, como si esperara que su madre apareciera en la puerta con más quejas. «Adivina». Gina sacó del bolsillo una pequeña botella plana. «Un sorbo de brandy no te hará daño. Salud». Enid aceptó agradecida la botella y bebió un cauteloso sorbo. El líquido caliente le quemó la garganta y embotó ligeramente la sensación de injusticia que crecía en su interior por momentos. «No sé cómo se las arregla para hacer esto siempre», susurró Enid. «Cualquier acontecimiento en el que no sea el centro de atención se convierte en su pillo biso». «Porque funciona», se encogió de hombros Gina. «Mira a tu marido. Se pondría de cabeza para que mamá se sintiera mejor». «Gina, por favor». Enid lanzó una mirada a Orson. «No es tan malo. Es que está muy apegado a su madre». «¿Apegado?». Gina resopló. «Más bien encadenado. Una cadena de hierro de la que esta mujer tira cada vez que siente que está perdiendo el control». Enid no contestó. ¿Qué podría decir si fuera cierto? En 2 años de matrimonio había visto este escenario docenas de veces. En cuanto ella y Orson empezaban a hacer planes que no incluían a Lettice, su suegra empezaba a tener palau. El año pasado se iban de vacaciones al lago Tahoe. Orson incluso había reservado una habitación. El día antes de partir, Lettice llamó con la noticia de su presión arterial peligrosamente alta y su temor a quedarse sola si empeoraba. Las vacaciones, por supuesto, se cancelaron. Enid volvió a la mesa con una sonrisa tensa. Los invitados parecían intentar fingir que todo iba bien. Fred y Esther, vecinos de la izquierda, discutían apasionadamente sobre sus nuevos huertos. Samuel, el colega de contabilidad de Orson, estaba contando un chiste que hizo estallar en carcajadas a Caroline, la bibliotecaria del departamento de Enid. Solo Barton Whitmore permanecía en silencio, mirando pensativo su vaso. «¿Cómo está, señor Whitmore?», preguntó Enid, sentándose a su lado.
¿Va todo bien? Sí, sí, por supuesto, respondió él distraídamente. Estaba pensando, ¿sabes, Enid? Letis no siempre fue tan exigente. Cuando era más joven era una mujer alegre y enérgica, con muchas aficiones. ¿En serio? Se preguntó Enid, incapaz de imaginar a Letis diferente a como era ahora, siempre descontenta y manipuladora. Ah, sí, asintió Barton. Enseñaba literatura en la escuela y le encantaba. Llevaba a los niños a producciones teatrales, los llevaba a museos. Todo cambió después. Hizo una pausa y sacudió la cabeza. Pero no importa. Que sepas que ella tenía sus propias razones para ser así. Enid quiso preguntar más, pero Barton ya había vuelto la atención a su plato. ¿Qué podía haber convertido a una mujer vibrante y entusiasta en una egoísta manipuladora? Enid se dio cuenta de repente de que no sabía casi nada del pasado de la familia Whitmore. Orson nunca hablaba de su infancia y, si Enid le preguntaba, respondía con evasivas. Enid, querida. La voz de Caroline la devolvió a la realidad. Debo conocer la receta de esta deliciosa ensalada. La siguiente media hora transcurrió en un ambiente relativamente tranquilo. Enid cortó su tarta de cumpleaños, aceptó felicitaciones y regalos, sonrió con diligencia y dio las gracias a todo el mundo. Casi se había olvidado de Letis hasta que se dio cuenta de que Orson había desaparecido de nuevo en la casa. ¿Sabes quién te gustaría de verdad?, preguntó Gina cuando quedaron los dos solos, recogiendo los platos. Mi nuevo colega, Harrison. Alto, inteligente, con sentido del humor y sin una madre histérica de por medio. Gina, se indignó Enid. Estoy casada, por si no te has dado cuenta. Solo estoy constatando un hecho, replicó Gina inocentemente. Además, a Harrison le fascinan las bibliotecas. Dice que las personas más interesantes son las que pasan el tiempo con libros, no con artilugios. Te agradezco que lo intentes, pero no hace falta que intentes sustituirme por Orson. Enid recogió los platos de la bandeja. Será mejor que me ayudes a llevar esto a la cocina. Cuando entraron en la casa, oyeron voces apagadas procedentes del salón. Letis estaba medio tumbada en el sofá y Orson estaba sentado a su lado, cogiéndole la mano. Su suegra estaba pálida y demacrada, como si acabara de correr una maratón. «Es muy malo, cariño», dijo en voz baja. «Esta congestión, las voces altas, siento que se me acelera el corazón». «Tienes que ir al médico, mamá», respondió Orson preocupado. «Quizá debería llevarte al hospital». Enid se quedó paralizada en la puerta. ¿Hablaba en serio Orson de irse de su fiesta de cumpleaños? No, protestó Letis débilmente. No quiero estropear la fiesta. Siéntate un rato conmigo y me sentiré mejor. Gina resopló en voz baja a espaldas de Enid. El sonido llamó la atención de Orson, que solo ahora se percató de su presencia. Enid se levantó del sofá. Mamá está muy enferma. Creo que deberíamos suspender la fiesta. ¿Qué? Enid sintió que se le apretaba el interior. Pero si acabamos de empezar, los invitados. Lo entiendo, pero mamá... Orson extendió las manos con impotencia. Puedes ver su estado. Enid miró a Letis. Su suegra yacía con los ojos cerrados, de vez en cuando se llevaba la mano al pecho y gemía en voz baja. La imagen era tan falsa que Enid sintió que algo en su interior se rompía. «Ya veo», respondió ella con frialdad. «Igual que la última vez, y la vez anterior, y siempre que ocurre algo en lo que no puedes prestarle toda tu atención». Enid. Los ojos de Orson se abrieron de par en par, sorprendidos. «¿Cómo has podido? Mamá está muy enferma». «Claro que lo está». Enid dejó la bandeja de los platos sobre la mesa. «Está enferma hoy, el día de mi cumpleaños. Qué oportuno. No digas eso». Bajó la voz Orson, lanzando una mirada preocupada a su madre. «Estás siendo injusta». «¿Injusta?» Enid sintió que se le subía el color a las mejillas. «¿Yo soy injusta?
¿Has pensado si es justo obligarme a cancelar mis propias vacaciones por culpa de otro de los fingidos ataques de tu madre? No te atrevas a hablar así de mi madre. Orson alzó la voz. Está enferma. Solo está enferma cuando le conviene, replicó Enid. Y tú lo sabes, solo que tienes miedo de admitirlo. Letty abrió los ojos y se movió débilmente en el sofá. Por favor, no os peleéis por mí, dijo con voz temblorosa. No quería ser una carga. No eres una carga, mamá, respondió Orson de inmediato acercándose corriendo a ella. Enid está disgustada. No quería... Sí, lo hizo, dijo Enid con firmeza. ¿Y sabes qué, Orson? Estoy harta. Estoy harto de que tu madre te manipule y tú se lo permitas. Se hizo un gran silencio en el salón. Letty soltó un gemido bajo y se recostó contra las almohadas. Orson miró a Enid como si la viera por primera vez. No permitiré que insultes a mi madre en mi presencia, dijo con frialdad. Discúlpate inmediatamente. Disculparme. Enid no daba crédito a lo que oía. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por actuar como una niña mimada. Soltó Orson. Solo es un cumpleaños, Enid. Mi madre está enferma del corazón. ¿Qué es más importante? Enid sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Sabes qué es más importante, Orson? El respeto. Respeto por tu mujer, por sus sentimientos, por sus vacaciones. Pero tú no pareces capaz de eso. Y tú eres incapaz de cuidar a alguien que está enfermo. Orson cruzó los brazos sobre el pecho. Me has decepcionado, Enid. Las palabras la golpearon más fuerte que una bofetada. Enid sintió que le flaqueaban las rodillas. ¿Sabes una cosa? Dijo en voz baja. Tienes razón. Terminemos la fiesta. Pero no porque tu madre se encuentre mal, sino porque ya no me apetece celebrarlo. Se dio la vuelta para marcharse, pero Orson la agarró del brazo. ¿A dónde vas? ¿A decir a los invitados que la fiesta ha terminado? Enid le soltó la mano. No te preocupes, pensaré en una excusa que no haga quedar mal a tu madre. Enid, espera. La voz de Orson tenía un toque de remordimiento. Hablemos con calma. Ahora no, le cortó y salió de la habitación. Gina, que había estado observando toda la escena en silencio, la siguió. Enid, llamó alcanzando a su amiga en el pasillo. ¿Te encuentras bien? No, respondió Enid con sinceridad. Pero lo estaré. ¿Me ayudas a explicárselo a los invitados? Claro. Gina le apretó la mano. No dejes que esos dos te arrinconen. Esta es tu casa, tu fiesta. Ya no es la mía, sonrió Enid con amargura. Tenías razón sobre Orson. Nunca se pondrá de mi parte cuando se trate de su madre. Salieron a la terraza, donde los invitados seguían disfrutando del festín, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior de la casa. Enid ya había abierto la boca para pronunciar un discurso preparado sobre su repentina indisposición cuando oyó a Orson gritar desde el interior de la casa. «Enid, date prisa. Mamá no se encuentra bien». Enid miró a Gina y se apresuró a entrar en la casa. En el salón, Letty estaba sentada en el sillón con la cabeza echada hacia atrás y la mano apretada contra el corazón. Su rostro había adquirido un tono grisáceo aterrador. «Me muero», gimió, mirando a Enid con ojos vidriosos. «Llama a una ambulancia». Enid se quedó paralizada en la puerta, sin saber si creerse el espectáculo o no. La expresión de horror en el rostro de Orson era real, pero ¿cuántas veces antes había representado Letty escenas similares? «No te quedes ahí parada», le gritó Orson bruscamente. «Trae agua y sus pastillas. Están en su bolso». Como en un sueño, Enid fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y regresó al salón. Letty seguía respirando agitadamente, con una mano en el corazón y la otra buscando débilmente a su hijo. «Pastillas», susurró su suegra. «Deprisa». Gina, de pie a un lado, le entregó a Enid, sin mediar palabra, el pequeño y elegante bolso de Letty.
Enid lo abrió y encontró en su interior un neceser, un pañuelo, una cartera y varios viales de medicamentos. ¿Qué tipo de pastillas?, preguntó, tratando de hablar con calma. Jesús, ¿ni siquiera lo sabes?, exclamó Orson. Nitroglicerina, el frasquito blanco. Enid encontró el medicamento adecuado y se lo entregó a su suegra, que sacudió la pastilla con manos temblorosas y se la puso debajo de la lengua. Orson se arrodilló frente a ella, cogiéndole las manos y mirándola con tanta ansiedad como si su propia vida dependiera de su estado. Los invitados, atraídos por el ruido, empezaron a asomarse al salón. Fred, un vecino, preguntó en voz baja: ¿Va todo bien? ¿Necesita ayuda? Todo está bajo control, respondió rápidamente Enid. La señora Whitmore se encuentra un poco mal. ¿Un poco? Orson se dio la vuelta dirigiendo a Enid una mirada exasperada. Casi se desmaya. Necesita descansar. Prefiero acostarme, dijo Lettice con voz débil, dejando que su hijo la ayudara a levantarse de la silla. En silencio. Orson, querido, llévame al dormitorio. Enid observó cómo Orson conducía suavemente a su madre escaleras arriba, como si escoltara una frágil estatua de porcelana. Lettice se apoyaba en su brazo como si cada paso requiriera un esfuerzo increíble. Cuando se perdieron de vista, Gina se acercó y susurró: el Oscar al mejor actor de drama iba a parar a New Haven. En serio, podría hacer carrera en el teatro. No es momento para bromas, replicó Enid cansada. Tengo invitados de los que ocuparme. Salió a la terraza, donde los invitados hablaban en voz baja, obviamente comentando lo que estaba ocurriendo. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el jardín de cálidos tonos anaranjados. En otra situación, habría sido la tarde perfecta para una celebración. Pido disculpas por el alboroto, intentó sonreír Enid. La señora Whitmore tiene un problema cardíaco, pero ya está mejor. Sigamos con nuestra velada. Los invitados se miraron unos a otros con incertidumbre. Finalmente, Caroline, su colega, levantó su copa con determinación. Por Enid, por otro año lleno de aventuras. Los demás hicieron lo mismo, pero Enid se dio cuenta de que el ambiente relajado se había perdido irremediablemente. Intentó poner música y ofreció postre, pero los invitados ya estaban mirando el reloj y cuchicheando. Fred y Esther fueron los primeros en despedirse, diciendo que mañana tenían que madrugar. Le siguieron los demás. No había transcurrido ni media hora cuando los únicos que quedaban en la terraza eran Gina, Barton Whitmore, que bebía whisky en silencio, y la propia Enid. «Lo siento», dijo Barton torpemente, levantándose. «Iré a ver cómo está Lettice». Cuando se hubo ido, Gina miró a Enid con expresión expresiva. «¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer?» Enid empezó a recoger el resto de los platos. «La fiesta está arruinada. Mi marido me culpa de todos los pecados capitales. Un día más en la casa de los Whitmore». «No te mereces que te traten así». Gina la ayudó a dejar los platos. «Tu marido se comporta como...» «Lo sé», la interrumpió Enid. «Pero no es el momento para esta conversación». Recogieron la mesa en silencio y llevaron las sobras a la cocina. Enid se sintió desolada, como si algo en su interior se hubiera roto. 2 años intentando ser la esposa perfecta, estar a la altura de las expectativas de Orson y su madre, y el resultado era que había quedado como una ególatra insensible el día de su propio cumpleaños. Después de media hora de extenuante limpieza, Orson bajó las escaleras. Tenía el rostro sombrío y los labios apretados en una fina línea. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Enid, intentando hablar con neutralidad. «Descansando», respondió Orson brevemente. «Mi padre está con ella». «Bien». Enid se secó las manos con una toalla. Los invitados se dispersaron. «He pensado que lo mejor sería...» «Tenemos que hablar», la interrumpió Orson, «sobre tu comportamiento». Enid sintió que se le tensaba el interior. «¿Mi comportamiento?», pensó.
no sobre cómo tu madre me arruinó las vacaciones, sino sobre mi comportamiento. Lo siento, pero no tengo nada de qué hablar, respondió ella, volviéndose hacia el lavabo. A menos que quieras disculparte por lo ocurrido. ¿Disculparme? Orson soltó una carcajada incrédula. Enid, eres tú quien debería disculparse, a mi madre y a mí. ¿Por qué? Enid se volvió hacia él. ¿Por querer celebrar su cumpleaños como es debido? ¿O por no desmayarte de alegría cuando tu madre montó otra escena? No te atrevas a hablar así de ella. La cara de Orson se puso roja de ira. Está muy enferma. El doctor Mason confirmó que tiene arritmia y problemas de presión arterial. Y qué conveniente es que esos problemas se agraven cada vez que necesita atención, respondió Enid. De alguna manera, cuando se trata de sus eventos sociales favoritos, ningún problema cardíaco la molesta. Gina, que había estado observando en silencio el altercado, tosió en voz baja. «Será mejor que me vaya». «¡No!», exclamaron al mismo tiempo Enid y Orson, que luego se avergonzaron y callaron. «Quédate, por favor», añadió Enid. «Me vendría bien un poco de compañía ahora mismo». Claro, Gina se apoyó desafiante en la jamba de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Orson se pasó nerviosamente la mano por el pelo. «Mira, Enid, entiendo que estés disgustada, pero mi madre es una persona mayor con una salud frágil. No se merece que la trate así, y menos mi mujer. ¿Y yo, entonces, me merezco que mi propio marido me ignore el día de mi cumpleaños?», preguntó Enid en voz baja. ¿Que mi fiesta se convierta en una farsa por culpa de una mujer que no soporta que a veces la atención no vaya hacia ella? «¡Basta ya!», Orson golpeó la mesa con el puño. «No permitiré que insultes a mi madre en mi presencia. Solo estás celosa de nuestra relación porque creciste con un padre que siempre estaba trabajando». Enid se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. ¿Cómo podía utilizar su infancia en su contra? Sí, su padre trabajó mucho después de la muerte de su madre, pero siempre dedicó tiempo a su hija, siempre la apoyó. «Deja a mi padre fuera de esto», dijo Enid en voz baja pero con firmeza. «No tiene nada que ver con esto». «Obviamente», insistió Orson. «Si no, entenderías lo importante que es la familia, lo importante que es cuidar de tus padres. Pero no lo haces, y eso me rompe el corazón». «¿Cuidar de tus padres?», intervino Gina. «Así es como lo llamas. A mí me suena más a esclavitud». «Y nadie te lo ha pedido», le espetó Orson. «Esto es entre mi mujer y yo». «No le hables así a mi amiga», se adelantó Enid. «Está aquí porque yo la he invitado, no como tu madre, que no ha venido a felicitarme, sino a estropearme las vacaciones». «Eso es». Orson cruzó los brazos sobre el pecho. «Así que no te gusta mi familia. Bueno, entonces tenemos algo en lo que pensar». «¿Qué significa eso?». Enid sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Significa que no dejaré que nadie, ni siquiera tú, se interponga entre mi madre y yo», replicó Orson con frialdad. «Ella y yo siempre hemos estado unidos y siempre lo estaremos. Si no puedes aceptarlo, quizá deberíamos reconsiderar nuestra relación». Se hizo un gran silencio en la habitación. Enid no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad la había puesto en la tesitura de elegir entre ella y su madre? «No puedes hablar en serio», dijo finalmente. «Es solo una discusión. Los dos estamos cansados y disgustados». «Hablo completamente en serio». Orson la miró directamente a los ojos. «Mi madre es la persona más importante de mi vida. Siempre ha estado ahí para mí, siempre me ha apoyado. Y ahora, cuando necesita ayuda, me sugieres que la ignore por... ¿Qué? ¿Una tarta con velas?». Cada palabra que decía la golpeaba como un látigo. Enid sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo con un esfuerzo de voluntad. No le daría el placer de verla débil. «Nunca te pedí que eligieras», dijo en voz baja. «Yo también quería un lugar en mi vida, que a veces me pusieras en primer lugar, al menos en mi cumpleaños». Enid,
suspiró Orson, como si hablara con un niño irracional. Un cumpleaños no es más que una fecha en el calendario. La salud de mi madre es más importante que cualquier fiesta. Para mí no era solo un día festivo. Enid sintió que la voz empezaba a temblarle. Era un símbolo. Quería que por fin empezáramos a vivir como una familia normal, no como un apéndice de tu madre. Ese es el problema. Orson sacudió la cabeza. No entiendes que mi madre forma parte de nuestra familia, la parte más importante. Y si no puedes aceptarlo... No terminó la frase, pero estaba claro lo que quería decir. Enid miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre entusiasta y atento del que se había enamorado? ¿Cuándo se había convertido en este niño de mamá ciego y débil de voluntad? ¿Sabes qué?, dijo tras una larga pausa. Creo que los dos necesitamos tiempo para pensar. Quizá debería irme un par de días, quedarme en casa de Gina. No, dijo Orson negando con la cabeza. Eso no resolverá el problema. Tienes que disculparte con mamá, ahora mismo. Disculparme. Enid no daba crédito a lo que oía. ¿Por qué? Por ser grosera, por acusarla de fingir, por arruinar la velada. Arruiné la velada. Enid sintió que la ira hervía en su interior. Tu madre montó una escena. Tú corriste a su alrededor como un loco, ignorándome a mí y a los invitados. ¿Y es culpa mía? Sí. Orson alzó la voz. Porque no mostraste ni un ápice de compasión. Porque solo pensabas en tu propia diversión mientras mi madre empeoraba. ¿En divertirme? Enid gritaba ahora. ¿Llamas a esto diversión? Pasé una semana preparándome para este día. Quería que todo fuera perfecto, para ti, para los invitados, incluso para tu maldita madre. ¿Y qué obtuve a cambio? Más drama con un ataque al corazón que milagrosamente desaparece tan pronto como todo el mundo empieza a correr a su alrededor. ¡Basta ya! Orson hizo un gesto brusco con la mano. Dejad de divertiros. A mi madre no le gusta. ¡Fuera de aquí! Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. Enid se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que había dicho. ¿Qué has dicho?, espetó. Orson parecía sorprendido por sus propias palabras, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. He dicho que te vayas. Recoge tus cosas y vete. No te quiero aquí mientras mi madre está enferma. ¿Me estás echando? Enid sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿De nuestra casa? Esta es la casa de mi familia, replicó Orson con frialdad. Y ahora quiero que te vayas. Gina, que había estado observando en silencio, se adelantó. No puedes echarla así como así, idiota. Es su casa tanto como la tuya. No te metas, le espetó Orson. Esto es entre Enid y yo. Oh, no. Ahora es entre tú y cualquiera que no sea un completo gilipollas. Gina se puso al lado de Enid. ¿De verdad vas a echar a tu mujer el día de su cumpleaños porque tu madre ha cogido una rabieta? ¿En serio? Gina, dijo Enid en voz baja. No pasa nada. Yo iré. ¿Qué? Gina se volvió hacia ella. No puedes dejarle... Puedo. Enid miró a su marido con extraña calma. Si Orson quiere que vaya, iré. Pero no te arrepientas mañana. Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso, donde estaba su dormitorio. En su interior había un vacío. No había rabia ni resentimiento, solo la ensordecedora conciencia de que su matrimonio podía haber llegado a su fin. Metiendo sus cosas en una pequeña bolsa, Enid se movió mecánicamente, como en un sueño. Vaqueros, camisetas, ropa interior, cepillo de dientes. ¿Qué más debía llevarse? Miró la fotografía enmarcada de la mesilla de noche. Orson y ella, el día de su boda, felices, sonrientes. Llevó la mano a la foto, pero se detuvo a medio camino. No, se quedaría aquí. Bajó las escaleras y encontró a Orson en el salón. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha y rodeándola con los brazos. Cuando oyó pasos, levantó la vista, con una mezcla de culpa y terquedad en los ojos. «¿Te vas de verdad?»,
No era una pregunta, sino una afirmación de hecho. Tú querías, contestó Enid, poniéndose una chaqueta ligera. Cuida de tu madre, Orson. Parece que es lo único que te importa de verdad. No es justo, se levantó del sofá. Te quiero, Enid. Es solo que mi madre me necesita más ahora. Tu madre siempre te necesitará más, sonrió Enid con amargura. Ese es el problema. Gina ya la esperaba en la puerta, con las llaves en la mano. Vamos, dijo. Pasarás la noche en mi casa y mañana decidiremos qué hacer. Enid asintió y se dirigió a la salida. Sabes, Orson, siempre he pensado que el amor es cuando antepones la felicidad de otra persona a la tuya propia, pero eso solo funciona si la otra persona hace lo mismo por ti. De lo contrario, es solo esclavitud. Abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. Un hombre canoso estaba en la entrada con un ramo de lirios en las manos. Sus sagaces ojos grises evaluaron al instante la situación. La hija con la bolsa en las manos, su rostro confuso, la silueta insegura de su yerno que se cernía tras ella. ¿Papá? Le tembló la voz a Enid. ¿Qué estás haciendo aquí? Atticus Farrar, de riguroso traje a pesar de lo avanzado de la hora, tenía exactamente el mismo aspecto que ella le recordaba. Espalda recta, mirada atenta, una leve sonrisa irónica. Levantó el ramo. ¿Necesita un padre una razón para desearle feliz cumpleaños a su hija? Atticus Farrar observó toda la escena. La hija con la bolsa en las manos, su rostro confuso, su yerno, arrastrando los pies nerviosamente en el umbral del salón. Puso suavemente la mano en el hombro de Enid. Supongo que he elegido un mal momento para venir de visita, dijo, pero no había ninguna pregunta en su voz, solo una afirmación de hecho. No, papá, no pasa nada. Enid intentó sonreír, pero sus labios no lo consiguieron. Solo ha sido un pequeño malentendido. ¿Tan pequeño que te vas con una bolsa de cosas? Atticus enarcó una ceja. Luego, desviando la mirada hacia Orson, asintió. Buenas noches, Orson. Creía que era el cumpleaños de mi hija. Esperaba ver una celebración, no esto. Orson pasó de un pie a otro, claramente avergonzado por la presencia de su suegro. Señor Farrar, me alegro de verle, empezó inseguro. Tuvimos unas vacaciones, pero mi madre estaba enferma y tuvimos tenido una discusión. ¿Tan grave como para echar a mi hija de casa? No había ira en la voz de Atticus, solo un tranquilo interés, como si estuviera haciendo una pregunta sobre el tiempo. Pero algo en su tono hizo que Orson se estremeciera. No es exactamente así, empezó a justificarse Orson. Solo pensamos que Enid debía quedarse en casa de una amiga hasta que las cosas se calmaran. Mi madre está muy enferma. Oh, entró Atticus en la casa, entregándole el ramo a Orson sin miramientos. Bueno, soy médico. Tal vez pueda ayudar. ¿A ti? Orson pareció sorprendido. Pero estás jubilado. Una licencia médica no tiene fecha de caducidad, joven, replicó Atticus secamente. ¿Dónde está tu madre? Enid y Gina se miraron. Había algo en la voz de Atticus que les hizo contener la respiración. Orson, en cambio, parecía muy contento de ver a un profesional. Arriba, en el dormitorio de invitados, señaló las escaleras. Tiene un problema cardíaco. Está tomando nitroglicerina, pero no creo que le ayude. Voy a echar un vistazo. Atticus se volvió hacia su hija. Enid, no te vayas todavía. Me temo que voy a necesitar tu ayuda. Enid bajó lentamente la bolsa al suelo. Gina la miró interrogante, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Su padre siempre era imprevisible, pero si le pedía que se quedara, es que tenía un plan. Subieron las escaleras, Orson a la cabeza, Atticus detrás, seguidos de Enid y Gina. El dormitorio de invitados estaba en penumbra, y solo la lámpara de la mesilla de noche proyectaba un cálido resplandor sobre la figura de Lettice, medio recostada sobre las almohadas.
Barton estaba sentado a su lado, con la mirada perdida en la ventana. «Orson, querido, ¿eres tú?», llamó Letis con voz débil. «Creo que estoy empeorando. La tensión se me ha disparado». «Mamá, he traído al médico». Orson se acercó a la cama. «Es el padre de Enid, es cirujano». Letis se incorporó ligeramente sobre las almohadas y su mirada cobró sentido al instante. Le dirigió una mirada apreciativa a Atticus y luego a Enid, que estaba de pie en la puerta. «Es usted muy amable», dijo en voz baja, «pero no quisiera molestar, nada de molestar». Atticus se acercó a la cama y, sin pedir permiso, tomó la muñeca de Letis, comprobando si tenía pulso. «Soy el doctor Atticus Farrar. ¿Cómo se encuentra, señora Whitmore?» «Terrible», suspiró Letis. «Se me acelera el corazón. Estoy mareada. El calor y el ruido. Soy muy sensible a cualquier tipo de estrés». «Ya veo». Atticus sacó una pequeña linterna del bolsillo interior de la chaqueta y comprobó la reacción de las pupilas de Letis. «¿Cuándo empezó el ataque?» «Esta noche», respondió Letis. «Fuimos a la fiesta de cumpleaños de Enid y enseguida me sentí mal. La música, el ruido, mi corazón no puede soportarlo». «Lo entiendo», asintió Atticus. «¿Toma alguna medicación de forma habitual? ¿Aparte de nitroglicerina en el momento de un ataque?» «Oh, un montón». Letis agitó la mano débilmente. «Tensión arterial, ritmo cardíaco. El doctor Mason dice que tengo una salud muy frágil». «¿El doctor Mason es de Boston?», aclaró Atticus. «Sí, ¿lo conoce?». Había interés en la voz de Letis. «Lo conozco», respondió Atticus brevemente sin dar más detalles. «Déjeme escucharle el corazón». Sacó un estetoscopio, que al parecer también llevaba consigo, y comenzó el examen. Su rostro permaneció impenetrable mientras le auscultaba el corazón, le tomaba la tensión con un pequeño tonómetro portátil y examinaba la garganta de Letis. Cuando terminó, se enderezó y frunció el ceño. «Esto no me gusta», dijo en tono serio. «Ritmo cardíaco irregular, tensión alta. ¿Cuánta nitroglicerina te has tomado?» «Una pastilla», contestó Letis, de repente preocupada. «¿Está mal?» «No es suficiente», Atticus negó con la cabeza. «Creo que hay que examinarte en un hospital, inmediatamente». Letis se puso pálida. «¿Al hospital? Pero yo creía que solo era un ataque. Los tengo todo el tiempo, y siempre se me pasan». «Ese es el problema». Atticus se volvió hacia Orson. «Los ataques frecuentes pueden indicar problemas cardíacos graves. No me gusta el color de su piel ni su pulso irregular. Recomendaría su hospitalización inmediata para un examen completo». Orson cambió la mirada de su madre a Atticus y viceversa, claramente asustado. «Pero, ¿es realmente necesario? ¿No deberíamos dejarla descansar?» «Jovencito». Atticus lo miró con severidad profesional. «Su madre se queja de síntomas que podrían indicar un preinfarto. El reposo no la ayudará. Necesita monitores cardíacos, pruebas y posiblemente medicación que solo puede administrarse en un hospital». «Oh, Dios». Letis se llevó la mano al corazón, con la cara contorsionada por el horror. «Orson, tengo miedo». «Todo va a salir bien, mamá». Orson se sentó a su lado y le apretó la mano. «El doctor Farrar tiene razón. Tienes que ir al hospital». «Llamaré a una ambulancia», dijo Atticus, sacando el teléfono. «Tengo contactos en el hospital universitario de New Haven. Te ingresarán enseguida». Letis parecía querer protestar, pero, ante la mirada severa de Atticus, se limitó a asentir débilmente. Sus ojos se desviaron hacia Enid, que estaba en la puerta, y por un momento algo parecido al pánico brilló en ellos. Atticus se acercó a la ventana y habló en voz baja por teléfono. Enid oyó frases sueltas. «Examen cardiológico completo. Sospecha de angina inestable. Sí, acompañaré». Finalmente, puso fin a la conversación y se volvió hacia el público. «La ambulancia llegará en 10 minutos. He pedido cita en el servicio de cardiología.
El doctor Rivera es uno de los mejores especialistas del estado. Le hará un estudio completo. Gracias, papá, dijo Enid en voz baja. Siempre apareces en el momento justo. Es una coincidencia. Atticus sonrió levemente. Quería felicitarte personalmente. No esperaba tener que utilizar mis habilidades profesionales. Letis parecía cada vez más inquieta. Se frotaba la manta y lanzaba miradas ansiosas a Orson y Atticus. Quizá no deberíamos molestar a la ambulancia, dijo insegura. Ya me siento mejor, de verdad. Es una sensación engañosa, se mostró firme Atticus. Con los problemas de corazón, a menudo hay un alivio temporal antes de que empeore. No, señora Whitmore, necesita un examen completo. Estoy seguro de que no quiere arriesgar su salud. Acorralada por sus propias quejas, Letis solo pudo asentir. Barton, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a su esposa y le cogió la mano. Letice, el médico tiene razón. Es mejor estar sobreasegurada. Fue la primera acción activa que Enid vio de su suegro en toda la noche. Pronto se oyó la sirena de una ambulancia. Atticus bajó a recibir a los paramédicos. Unos minutos después, 2 paramédicos subieron al dormitorio con una camilla y equipo. «Señora Whitmore», uno de ellos se dirigió a Letis. «Soy Mike, y ella es Sarah. Vamos a llevarla al hospital universitario. ¿El doctor Farrar dijo que tiene un problema cardíaco?» «Sí», respondió Letis débilmente, mirando el equipo médico con una mezcla de miedo e incredulidad. «Pero quizá no sea tan grave». «Mejor comprobarlo», dijo con firmeza el paramédico. «Te conectaremos ahora mismo a un monitor de ritmo cardíaco». Conectaron a Letis a los monitores portátiles, la tumbaron en una camilla y la prepararon para el traslado. Orson no paraba de hacer preguntas y los médicos le respondían con calma y profesionalidad. Cuando sacaron a Letis de la habitación, lanzó a Enid una mirada extraña, mezcla de desafío e incertidumbre. Enid no pudo evitar sentirse ligeramente aliviada de que su suegra se encontrara por fin en una situación en la que sus quejas se tomaban en serio. «Iré con mamá», dijo Orson, ya en las escaleras. «Enid, tú...» «Yo me quedaré aquí», respondió ella. «Alguien tiene que limpiar después de la fiesta». Orson asintió, pero había alivio en sus ojos. No quería hablar de lo que había pasado entre ellos ahora. «Iré contigo», dijo Atticus de repente. «Como médico puedo ser útil. Además, tengo buena relación con el personal del hospital». Orson parecía sorprendido pero agradecido. «Gracias, señor Farrar. Es muy amable por su parte». Cuando la ambulancia se marchó, llevándose a Letis, Orson, Barton y Atticus, se hizo un extraño silencio en la casa. Enid y Gina se quedaron solas en medio del salón, rodeadas de rastros de las vacaciones interrumpidas. «¿Qué ha sido eso?», dijo por fin Gina. «Tu padre acaba de... Lo hizo a propósito, ¿verdad?» Enid no pudo evitar sonreír. «Papá siempre decía que la mejor manera de poner a prueba a un farsante era tomarse en serio sus quejas. Parece que ha decidido darle una lección a Letis». «Un genio», se rió Gina. Parecía muy asustada cuando se dio cuenta de que en realidad la llevaban al hospital. Pasaron la siguiente hora limpiando los restos de las vacaciones. Apilaron los regalos, lavaron los platos y colocaron los muebles. El trabajo les ayudó a olvidarse de los pensamientos pesados, a llenar el vacío que se había formado después de todo lo ocurrido. El teléfono de Enid sonó sobre las 10 de la noche. Era su padre. «Papá, ¿cómo te ha ido?», preguntó ella contestando al teléfono. «Bien», dijo Atticus con una sonrisa de satisfacción en la voz. «La señora Whitmore está siendo sometida a un estudio cardiológico completo. Electrocardiograma, ecocardiograma, análisis de sangre para detectar marcadores de daño miocárdico. La doctora Rivera es muy minuciosa con sus diagnósticos». «¿Qué encontraron?». Enid no pudo evitar su curiosidad. «Nada que ponga en peligro la vida», respondió Atticus.
pero el doctor Rivera insiste en hospitalizarla al menos 3 días para seguir observándola. Está muy preocupado por la naturaleza crónica de sus ataques. ¿Y Orson? Enid bajó la voz, aunque Gina aún podía oír la conversación. Su marido está muy preocupado. Sentado junto a su madre, cogiéndole la mano y con cara de que el mundo está a punto de venirse abajo. Barton está más comedido. ¿Tiene alguna idea?, preguntó Enid. ¿Barton? Creo que lo sabe muy bien, dijo Atticus, sin juicio en la voz. Lleva casi 40 años viviendo con ella. Es difícil no darse cuenta de ciertos patrones. ¿Cuándo volverás?, preguntó ella. No hasta medianoche, contestó Atticus. Tienen que terminar todos los trámites e instalar a la SRA. Whitmore. Orson tiene intención de quedarse con ella esta noche. Barton también. ¿Y usted? Volveré en cuanto me asegure de que todo va según lo previsto, dijo Atticus cansado. No hemos terminado de hablar, hija, y tengo un regalo para ti. Después de hablar con su padre, Enid se sintió extrañamente aliviada. Era como si la piedra que había llevado en el corazón todos estos años se hubiera aligerado un poco. Ella y Gina estaban sentadas en la cocina tomando té cuando oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Enid miró por la ventana. «Es Orson». Gina subió y Enid se quedó en la cocina esperando a su marido. La puerta se abrió y entró Orson, pálido, con los ojos enrojecidos por el sueño. «Enid», se detuvo en la puerta de la cocina. «¿Todavía estás aquí?» «Sí», señaló la tetera. «¿Quieres un poco de té?», asintió y se hundió en una silla mirando a ninguna parte. A mamá la han dejado en el hospital. 3 días por lo menos. El doctor Rivera dice que necesita un examen completo. ¿Han encontrado algo?, preguntó Enid sirviendo el té. Aún no, pero dice que no podemos arriesgarnos con sus síntomas. Orson se frotó la cara con las manos. Tu padre fue de gran ayuda. Sin él habríamos tenido que esperar horas. Conoce a muchos médicos en New Haven, replicó Enid con sencillez. ¿Dónde está ahora? Se quedó en el hospital. Dijo que quería ver el comienzo del reconocimiento. Orson tomó un sorbo de té. Enid, yo... No, alzó la mano. No digas algo de lo que te arrepientas mañana. Quería disculparme, dijo Orson en voz baja. Por lo que dije antes, me equivoqué al exigirte que te fueras. ¿Solo por eso? Enid lo miró a los ojos. ¿Y todo lo demás? ¿Que antepusiste a tu madre antes que a mí? ¿Que me acusaste de falta de empatía cuando yo solo quería celebrar una fiesta de cumpleaños normal? Orson apartó la mirada. Enid, tienes que entenderlo. Mi madre está muy enferma. Su corazón está perfectamente, Orson, interrumpió Enid. Y tú lo sabes. Lo que pasa es que tienes miedo de admitirlo. ¿Cómo puedes decir eso? La miró. Ahora mismo está en el hospital, con suero intravenoso. Porque ella misma condujo hasta allí con sus quejas, dijo Enid con firmeza. Porque cada vez que necesita atención finge un ataque al corazón. Y funciona, Orson. Siempre. No lo entiendes, sacudió la cabeza. Es que no la quieres. No se trata de amor, suspiró Enid. Se trata de manipulación. Te está controlando a través de su biu-boo, y lo hará para siempre si se lo permites. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Orson habló en voz baja. Cuando mamá tenía 40 años, tuvo un aborto espontáneo. Era mi hermano. Se suponía que iba a tener un hermano pequeño. Enid se quedó helada. En 2 años de matrimonio, Orson nunca lo había mencionado. Lo siento, dijo sinceramente. No lo sabía. Ella cambió después de aquello, continuó Orson mirando su taza. Se volvió dependiente de mí. Temía perderme como lo perdió a él. Papá intentó ayudarla, pero ella se encerró en mí. Yo era su único consuelo, ¿sabes? Lo entiendo, respondió Enid en voz baja.
Pero eso no justifica lo que está haciendo ahora. Utilizar su dolor para manipularte a ti, a mí, a todos los que la rodean. Solo tiene miedo de estar sola. Orson la miró. Teme que ame a alguien más que a ella. Entonces, ¿cuál es tu elección, Orson? Enid respiró hondo. Porque no puedes complacerla a ella y a mí. Nunca te dejará tener una relación normal con tu mujer hasta que pongas límites. No lo sé, respondió él con sinceridad. Os quiero a los dos, pero cuando ella se siente mal, no puedo pensar en otra cosa. Ese es el problema. Enid se levantó de la mesa. Siempre se sentirá mal cuando tú estés feliz conmigo. Forma parte de su estrategia. Enid estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando cómo el coche de Orson se acercaba lentamente a la casa. Había pasado una semana desde el día en que su fiesta de cumpleaños arruinada había terminado con su suegra hospitalizada. Una semana de silencio, reflexión y reajuste interior. Atticus se marchó al día siguiente, dejando a su hija un regalo, un reloj antiguo que había pertenecido a su madre, y la promesa de apoyarla en cualquier decisión que tomara. Gina también regresó a su vida, aunque llamaba a diario para comprobar los progresos de su amiga. Enid, por su parte, al quedarse sola en casa, se sintió extrañamente aliviada por la ausencia de su suegra y de su marido por primera vez en 2 años de matrimonio. Ahora, viendo cómo Orson ayudaba a Letis a salir del coche, Enid sintió que la tensión volvía a crecer en su interior. No había vuelto a ver a su suegra desde aquella noche y solo había hablado con Orson por teléfono. Conversaciones breves e incómodas sobre el estado de Letis y lo que habían dicho los médicos. Orson apoyó a su madre bajo el codo mientras caminaban lentamente hacia la casa. Barton los seguía, cargado con una pequeña bolsa de pertenencias. Letis estaba irreconocible, demacrada, con los ojos caídos, sin su habitual peinado y maquillaje perfectos. Sus movimientos eran rígidos y su expresión, desacostumbradamente apagada. Enid abrió la puerta antes de que pudieran llamar. «Bienvenidos a casa», dijo, tratando de mantener un tono de voz neutro. «Gracias, Enid», contestó Letis con voz ronca, y Enid se sorprendió al darse cuenta de que tal vez era la primera vez que su suegra le hablaba directamente, sin condescendencia ni animosidad en la voz. Pasaron al salón donde Enid había preparado con antelación té y refrescos ligeros. Letis se dejó caer en un sillón con visible alivio, y Orson se sentó a su lado sin apartar de ella la mirada preocupada de su madre. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Enid sirviendo té. «Mejor», Letis se sonrió débilmente. «Aunque esta semana ha sido difícil. Han tenido que hacerte muchas pruebas», explicó Orson. «Cardiogramas, análisis, algunos escáneres especiales. Mamá apenas ha salido de la cama en toda la semana». «Reposo absoluto», asintió Letis. «Ni siquiera le dejaban leer. Decían que cualquier excitación podía desencadenar otro ataque. ¿Y cuáles eran los resultados?». Enid intentó que la pregunta sonara comprensiva, aunque sus entrañas se agarrotaron esperando la respuesta. Letis y Orson intercambiaron miradas y de repente Barton contestó: «El corazón está bien, sin anomalías estructurales, ritmo normal, presión normal en condiciones controladas». «Oh». Enid tomó un sorbo de té, ocultando sus sentimientos encontrados tras la taza. «Son buenas noticias». «El doctor Rivera cree que mamá podría tener un trastorno neurótico», añadió Orson en voz baja. «Dice que a veces la angustia emocional intensa puede causar síntomas físicos indistinguibles de los ataques cardíacos reales». «Como los ataques de pánico», aclaró Enid, intentando no parecer demasiado informada. «Sí, algo así». Orson se pasó la mano por el pelo, nervioso. Recomendó consultar a un terapeuta. Letis emitió un sonido parecido a un bufido, pero no dijo nada.
Sus manos, normalmente adornadas con anillos y manicuras impecables, parecían ahora desnudas y vulnerables, con las uñas naturales recortadas. Era humillante, dijo finalmente, mirando fijamente su taza de té. Allí tumbada como una niña indefensa, las enfermeras me trataron como a una anciana malhumorada, sobre todo después de que resultara que no me pasaba nada en el corazón. Enid no sabía qué decir. Se lo esperaba todo: ira, acusaciones, aún más manipulación, pero no este repentino reconocimiento de debilidad. «Siento que hayas tenido que pasar por eso», dijo por fin, y por extraño que pareciera, era cierto. A pesar de todo lo que Lettis había hecho, Enid no podía alegrarse de su sufrimiento. ¿Sabes qué fue lo peor? Lettis miró a Enid. La dieta, las porciones insípidas, medidas con precisión. Y la rutina. Levantarse a las 6 de la mañana, tratamientos, almuerzo, tratamientos, cena, salir a las 9 de la noche, como una prisión. «Mamá, era necesario para tu tratamiento», objetó Orson con suavidad. «¿Cura para qué?» Lettis sonrió con amargura. ¿Mi enfermedad imaginaria? ¿Mi necesidad de atención? Creo que así lo expresó el joven médico. Barton se levantó bruscamente del sofá. Creo que Lettis necesita descansar. El viaje la ha agotado. Orson, ¿puedes ayudar a mamá a subir al dormitorio? Orson asintió y ayudó a su madre a levantarse. Se dirigieron lentamente hacia las escaleras, pero al llegar abajo, Lettis se detuvo y se volvió hacia Enid. «Te he fastidiado el cumpleaños», dijo con sencillez. «No a propósito, pero ocurrió. Te pido disculpas». Sin esperar respuesta, subió las escaleras apoyándose en el brazo de su hijo. Enid se quedó de pie en el salón, estupefacta ante aquella disculpa inesperada, débil pero sincera. «Dice la verdad», dijo Barton en voz baja cuando Orson y Lettis desaparecieron de su vista. «No creo que esté haciendo deliberadamente estas actuaciones. Al menos, no todo el tiempo». «¿Y tú?» Enid miró a su suegro. «¿Siempre supiste que estaba realmente bien?» Barton se frotó la barbilla pensativo. «Sabes, en cierto modo no está del todo bien. Es solo que el problema no es su corazón, sino aquí». Se dio unos golpecitos con el dedo en la sien. Después de ese aborto, ella cambió. Se cerró a Orson, viendo amenazas donde no las había. Intenté ayudarla, pero me apartó. Al final, yo solo me alejé. «Y dejé que convirtiera a tu hijo en un rehén emocional», añadió Enid en voz baja. Barton suspiró. «Es fácil juzgar desde fuera, Enid. Pero cuando has convivido con alguien durante décadas, a veces es más fácil ceder que luchar. Sobre todo cuando te das cuenta de que esta batalla no acabará nunca». Se levantó del sofá. «Voy a ver cómo están. Lettis se necesita tomar su medicación». Al quedarse sola, Enid empezó a guardar las tazas. La conversación con su suegro le había dejado un regusto extraño, una mezcla de simpatía, amargura y una nueva comprensión. ¿De verdad Lettis no se daba cuenta de lo que hacía? ¿Que sus bumble eran una forma de mantener el control sobre su hijo? ¿O se trataba de otra manipulación, más sutil y sofisticada? La velada transcurrió en un extraño y tenso silencio. Orson bajó a cenar sin su madre, diciendo que había decidido comer en el dormitorio. Se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina, evitando hablar de lo que realmente importaba. «¿Cómo te va la semana?», preguntó finalmente Orson, apartando el plato vacío. «Tranquila», contestó Enid. «He estado trabajando duro en la biblioteca, clasificando las nuevas adquisiciones. ¿Y tú?» «Agotada», admitió con sinceridad. «Esa semana en el hospital ha sido una pesadilla. Todas esas pruebas, esperar los resultados y luego...» Se interrumpió antes de poder terminar la frase. «Y luego resultó que a tu madre no le pasaba nada físico», terminó Enid por él.
Orson asintió sin levantar la vista. Tenías razón, todo este tiempo. No quería tener razón, Orson, dijo Enid en voz baja. Quería ser feliz, contigo, sin el temor constante de que tu madre encontrara la forma de interponerse entre nosotros. Lo sé, la miró por fin. Y me doy cuenta de que he estado actuando mal, sobre todo en tu cumpleaños. No debería haberte echado. No es solo eso. Enid sacudió la cabeza. Es que siempre has antepuesto sus necesidades a las mías. Siempre. Incluso cuando sabías que te estaba manipulando. No lo sabía, replicó Orson. No del todo. Solo tenía miedo de que le pasara algo y fuera culpa mía. ¿Y si un día no la creía y el ataque resultaba ser real? Y así sacrificaste nuestro matrimonio, suspiró Enid. Una y otra vez. Callaron, y el silencio entre ellos se llenó de palabras no dichas, de dolor y de incertidumbre sobre el futuro. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Orson. Con nosotros, con ella. No lo sé, respondió Enid con sinceridad. Tu madre parece haber aprendido una seria lección. ¿Pero cambiará algo a largo plazo? No estoy segura. ¿Y tú? Orson sonaba esperanzado. ¿Puedes darnos otra oportunidad? Enid se quedó mirando a su marido durante un largo rato. Parecía demacrado, destrozado, pero había algo nuevo en sus ojos, un atisbo de conciencia, tal vez incluso de voluntad de cambiar. No lo sé, repitió ella. Ahora mismo solo siento cansancio y vacío. Es como si todo lo que ha pasado hubiera quemado algo dentro de mí. Lo entiendo, dijo Orson en voz baja. Y no te estoy presionando. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores y quiero hacer lo correcto, si me lo permites. Enid asintió, pero no respondió. Las palabras parecían vacías, insuficientes. Ambas necesitaban tiempo, tiempo para ver si quedaba algo entre ellas que mereciera la pena salvar. A la mañana siguiente se produjo un cambio inesperado. Enid bajó a la cocina y encontró allí a Lettice, vestida con un sencillo traje casero en lugar de su elegante atuendo habitual. Su suegra estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla con inseguridad. «Buenos días», dijo Enid con cautela. Lettice dio un respingo y se volvió. «Ah, Enid, buenos días». Ia, intentando hacer avena. El doctor Rivera dijo que tenía que seguir una dieta sana. «Puedo ayudar», se ofreció Enid acercándose. «No hace falta», respondió Lettice rápidamente, pero sin su agudeza habitual. «Tengo que aprender a hacer las cosas sola. En el hospital era humillante depender de los demás hasta para las cosas más sencillas». Enid observó en silencio cómo su suegra trataba torpemente de preparar un sencillo desayuno. Había algo casi conmovedor en la impotencia de una mujer que siempre irradiaba superioridad y control. «¿Dónde está Orson?», preguntó Enid, sacando las tazas de té. «Ha ido a la farmacia a por mis medicinas», contestó Lettice. «Le dije que podía arreglármela sola, pero insistió. Está preocupado por ti», dijo Enid, cambiando deliberadamente el tú. Lettice la fulminó con la mirada, pero no se opuso a que se dirigieran a ella de ese modo. «Se preocupa demasiado. Siempre lo ha hecho». Hizo una pausa, revolviendo su avena. «Sabes, el doctor Rivera me dijo algo interesante. Dijo que a veces nuestros miedos se convierten en profecías autocumplidas. Cuanto más temo perder a Orson, más lo alejo con mis acciones». Enid miró sorprendida a su suegra. «¿Y qué opinas de eso?». Lettice se encogió de hombros. «No lo sé. Puede que tenga razón. Puede que no. Pero esa semana en el hospital me ha hecho pensar sobre muchas cosas». Apagó la cocina y vertió torpemente la avena en los platos. «No me disculparé por querer a mi hijo», dijo con firmeza. «Y no prometo amarte de repente. Pero intentaré ser mejor, por el bien de Orson». «Eso es honesto», respondió Enid lentamente. «Es todo lo que pido».
Se sentaron a la mesa y el desayuno transcurrió en un ambiente inesperadamente tranquilo, no amistosa, no cálida, pero sin la tensión habitual ni la agresividad latente. Solo dos personas tratando de encontrar la manera de coexistir por el bien de la tercera persona a la que ambos amaban. Orson regresó cuando estaban terminando de desayunar y se quedó de pie en la puerta de la cocina, contemplando aquella tranquila escena con indisimulada sorpresa. ¿Va todo bien?, preguntó con cautela. Sí, respondió Letis, levantándose de la mesa. He tomado una decisión, Orson. Tu padre y yo volvemos a Boston, mañana mismo. ¿Qué? Orson parecía sorprendido. Pero si acabas de salir del hospital, necesitas cuidados, supervisión. Necesito espacio, dijo Letis con firmeza. Y tú también. Las dos, señaló a Enid con la cabeza. He hablado con tu padre. Está de acuerdo en que es hora de que volvamos a casa, a nuestras vidas. Pero, mamá, sin peros, Letis negó con la cabeza. Sé que he causado problemas en tu matrimonio. No a propósito, pero lo hice. Y no quiero ser la causa de su caída. Eres mi hijo, Orson. Siempre te querré. Siempre estaré a tu lado cuando me necesites, pero tal vez no tan cerca como solía estar. Salió de la cocina, dejando a Orson y Enid en un silencio atónito. ¿Qué ha sido eso? Orson habló por fin. ¿De verdad estaba hablando mi madre? Supongo que sí. Enid no pudo contener una leve sonrisa. Parecía que el hospital la había cambiado de verdad. O tal vez solo encontró una nueva estrategia. Suspiró Orson sentándose a la mesa. Con mi madre nunca se sabe a ciencia cierta. En cualquier caso, es un paso en la dirección correcta, comentó Enid. Para todos nosotros. El resto del día transcurrió en un extraño estado de suspensión. Letis y Barton estaban ocupados haciendo las maletas. Orson intentaba ayudar, pero su madre insistía en enviarlo a hacer sus cosas. Enid se mantuvo al margen, observando esta nueva dinámica con cauteloso optimismo. Por la noche, cuando Letis y Barton ya habían subido al dormitorio, Orson encontró a Enid en el salón. Estaba sentada con un libro, no leyendo, sino mirando por la ventana la ardiente puesta de sol. ¿Puedo pasar?, preguntó, deteniéndose en la puerta. Enid asintió y él se sentó a su lado, guardando las distancias, no demasiado cerca, pero tampoco distante. Un día extraño, observó Orson. Una semana extraña. Sí, asintió Enid. ¿Quién iba a pensar que mi cumpleaños arruinado me llevaría a esto? Aún te debo unas vacaciones, sonrió Orson débilmente. Y un regalo, y una disculpa, muchas disculpas. Enid miró a su marido, lo miró de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Vio el cansancio en sus ojos, los rastros de preocupación en su rostro, pero también algo nuevo, un atisbo de comprensión, tal vez incluso de madurez. «Sabes que las disculpas no bastan», dijo en voz baja. «Tenemos que cambiar muchas cosas, y no solo en nuestra relación con tu madre». «Lo sé», respondió Orson con seriedad, «y estoy dispuesto a trabajar en ello. Si me das la oportunidad». Enid no contestó de inmediato. Se sentía extrañamente devastada, sin ira, sin resentimiento, pero sin el amor que había sentido antes. Era como si todo lo que había ocurrido hubiera borrado alguna parte importante de sus sentimientos, dejando un espacio vacío que aún no se había llenado, con algo nuevo, aún desconocido. «No sé qué va a pasar ahora, Orson», dijo finalmente. «No sé si podremos reconstruir lo que se ha destruido, pero estoy dispuesta a intentarlo, día a día, sin promesas ni garantías». Orson asintió, aceptando aquellas condiciones. No intentó abrazarla, no pronunció palabras de amor y devoción. Se limitó a sentarse a su lado, compartiendo con ella aquel momento de tregua tranquila e incierta. Al otro lado de la ventana, por fin, había oscurecido. El nuevo día aún no había comenzado, el viejo día aún no había terminado. Estaban en la brecha,
entre un pasado que ya no se podía cambiar y un futuro que aún no se había creado, y en esa brecha no había ganadores ni perdedores, solo personas que se enfrentaban a la verdad sobre sí mismas y sus relaciones. Letis, tumbada en la cama de arriba, miraba al techo. A su lado, Barton roncaba plácidamente. Pensó en el hospital, en las enfermeras estrictas y los médicos indiferentes, en la comida insípida y los interminables procedimientos. Pensó en sentirse indefensa e insignificante, un sentimiento que no había experimentado en décadas y que juró no volver a experimentar jamás. ¿Merecía la pena esta semana de humillación y miedo por la lección que había aprendido? No lo sabía. Pero una cosa era segura, no volvería allí nunca más, jamás. Incluso si eso significaba aprender a dejar ir a su hijo, a dejarle vivir su vida con su mujer, según sus propias reglas. Sería duro, tal vez lo más difícil que había tenido que hacer, pero no había elección, porque la alternativa, volver a esa habitación de hospital, bajo la atenta mirada del doctor Rivera, que veía a través de ella, era insoportable. El castigo médico era efectivo, dolorosa, pero efectiva, y en algún lugar de su interior, en un lugar que nunca admitiría ni siquiera a sí misma, Letis sintió una extraña gratitud hacia el padre de Enid por esta lección cruel pero necesaria.